Isaías 41:10, y es curioso que esta mañana estuve aquí, temprano, 6 de la mañana, y orando, y precisamente oré este mismo texto. ¿Dónde están los que lo han leído, las que lo han leído? Damaris estaba comentando que esta mañana estaba aquí y estuve leyendo este mismo texto con que habéis introducido la reunión, y a mí ya no me sorprende. Hubo un tiempo en que me sorprendía cuando se coincidía entre tantos textos, entre tantos versículos, este mismo texto lo estaba yo leyendo esta mañana aquí. Yo creo que Dios nos quiere usar. Algo que quiero decir a toda la congregación es que te olvides del pasado. Cuando digo te olvides del pasado es que hay muchos creyentes que viven atados al pasado por las cosas que pudieron hacer y no hicieron, y las cosas que hicieron que no estaban bien, y se sienten culpables, no se sienten dignos de servir a Dios. Yo sé que aquí hay más de uno que cuando se pone a orar no sabe cómo orar porque no se siente digno. Yo quiero decirte que Dios te ama, que su amor no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que el amor de Dios no está condicionado a nuestra obediencia o a que nos portemos bien, que el amor de Dios está condicionado a lo que Dios es. Y como muchas veces hemos dicho, Dios no es que ama, es que es amor, es la expresión de la bondad, es la expresión del amor. Esto muchas veces en nuestra mente humana, limitada, condicionada también a nuestra forma de pensar, nos impide creerlo. Lo sabemos, lo pensamos que está bien para otros, pero no para nosotros mismos. Y aplicarlo a nosotros mismos cuesta. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios, en su bondad, cada día hace nuevas todas las cosas. Cada día su misericordia se renueva. Hay un versículo en la Biblia que dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia. O sea, tenemos entrada libre por el sacrificio de Cristo, no al trono de Dios donde está con toda su gloria, sino a la gracia de Dios, que es al favor que no merecemos. Y dice que ante ese trono encontramos misericordia. Y la misericordia es cuando lo que merecemos no se nos aplica, sino que se nos aplica perdón, aceptación, amor, y que encontramos también allí lo que es la gracia. La gracia es el favor de Dios. La gracia es, lo explica el autor a los Hebreos, es el oportuno socorro para mi alma. O sea, solamente en el trono de la gracia yo encuentro misericordia, sino lo que yo necesito para mi alma, para mi ser interior. Y lo que ocurre es que Satanás es tan astuto que ha tenido atado o atados a muchos creyentes porque continuamente viene a sus mentes lo que no han hecho bien, lo que pudieron hacer bien y no hicieron, o lo que han hecho mal. Aman a Dios, quieren servir a Dios, pero se sienten con manos y pies atados por causa de su pasado. Hoy Dios dice, no traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque yo hago nuevas todas las cosas. Así que quería compartir esta palabra porque creo que alguien o algunos hoy
lo necesitan escuchar esto. Amén. Y quiero volver a leer Isaías 41, versículo 9 y 10. Decirte, a ver, quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuántos creéis que la Biblia es la palabra de Dios? Amén, rotundo. Vale. Ahora voy a hacer una segunda pregunta. Si pues la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí la hemos leído completa? Gracias. Amén. Porque si es la palabra de Dios, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Y algo que hemos visto muchas veces, o hemos dicho muchas veces, muchos creyentes no viven por la palabra, sino por la interpretación que otros han dado de la palabra. Y por esto hay confusión dentro del cuerpo de Cristo. Esto es lo que le pasó a la iglesia a la iglesia primitiva, a la iglesia de Corintios. No podemos vivir de las interpretaciones de la palabra. Tenemos que vivir de la propia palabra. Por eso es importante que yo escuche una predicación o una enseñanza y coteje, o sea, compare esa enseñanza con lo que dice la Biblia, para asegurarme de que lo que se me está enseñando es correcto. Porque muchas veces no se enseña correctamente la palabra. Y esto es lo que ha llevado a que haya multitud de interpretaciones dentro del cristianismo. Y es más, algunos, llamándose cristianos, han creído verdaderas aberraciones de la palabra. Y han subido sus interpretaciones al nivel de palabra de Dios. Y ahí pues se han levantado los José Smiths, que es el fundador de los mormones, con sus supuestas interpretaciones de la Biblia y también sus supuestas revelaciones personales de Dios y de un ángel llamado Morón. Y no voy a entrar dentro de lo que es hablar de los mormones, pero cuando yo creo, llega el momento en que termino creyendo mi propia interpretación, estoy empezando a separarme poco a poco de la verdad. Y terminaré siguiendo mi interpretación y no la verdad bíblica. No sé si, creo que me explico, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer la Biblia por nosotros mismos. Porque nosotros enseñamos la palabra. A mí me gusta enseñar la Biblia, me encanta. Me encanta subirme aquí y enseñar. Yo creo que es una de las partes a las que Dios me ha llamado. Y es una responsabilidad tremenda enseñar correctamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la vida la vida eterna de muchas personas va a depender de una enseñanza correcta de la palabra. Isaías 41, la palabra profética no es para nosotros. Nosotros no la atribuimos a nosotros. Es una palabra al pueblo de Israel, que contiene verdades de las cuales nosotros podemos creer y en las que nosotros podemos confiar, porque Dios es el mismo Dios de Israel que el nuestro. ¿Estás conmigo? Entonces, muchas de las promesas que encontramos que iban dirigidas a Israel también son promesas para nosotros. Y dice, es una palabra tremenda para Israel. El versículo 8 dice, pues tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo.
Y luego dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. A mí me gustaría que pudiéramos identificarnos con Israel. Cuando Dios habla a Israel, Él le dice, no te escogí porque fueras mejor, sino porque te amé. Y si Dios en su gracia te miró un día y quiso revelarte el misterio de la cruz, del sacrificio de Jesús, de la salvación y de su propia palabra, no es porque tú fueras mejor que otro, sino porque te amó. Porque te amó. Y te escogió para que lo que Él te ha dado, tú lo compartas con otros. Y a su vez, las personas con las que tú las compartas, también Dios las va a escoger. Así que tenemos una responsabilidad. Primero, no porque seamos mejores. Es más, algunos a lo mejor merecemos estar encerrados entre rejas. No yo, que he sido bueno toda mi vida, ¿no? Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que Él no mira si lo merecemos. Él nos ha amado y nos ama. Y dice, yo te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Podía haberte desechado, pero no lo hice. Pero no lo hice. Y dice, no temas. El viernes estábamos hablando del temor, ¿no? Y es verdad, ¿os acordáis que las consecuencias del pecado ha formado pues todo un sistema donde las prioridades no es Dios, sino otras cosas. Y ha traído, el que el ser humano le diera la espalda a Dios fue lo que trajo que el ser humano tuviera temor y miedo. Bueno, eso es otra historia. Pero dice, tú no temas. Cuando dice no temas es, pase lo que pase, estate confiado. Dice, porque yo estoy contigo. Eso no significa que Dios nos va a librar de los malos momentos. Este texto lo compartía el lunes por la noche en una videoconferencia que tuvimos con los colaboradores del área de apadrinamientos de Asambleas de Dios y del Departamento de Misiones, del DEMADE. Y les compartía esto. El hecho de que Dios está con nosotros no significa que no vayamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Ni tampoco significa que Dios nos va a librar de todo aquello que tememos que venga. Va a venir a veces lo que tememos. Pero una cosa es segura, de que en medio de las circunstancias, sean buenas o sean malas, Dios le dijo a Israel, yo estaré contigo. Por lo tanto, dice, no desmayes. ¿Qué es desmayarse? Todos lo sabemos. Es como perder el alma que se me sale y por eso me caigo, ¿no? O sea, me desmayo frente a la... Bueno, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¡Wow! A mí me encanta esto. Yo orando le digo, Señor, si tú eres quien me esfuerzas, esfuérzame. Ayúdame a no caminar en mis fuerzas, porque yo flaqueo, porque yo dudo, porque muchas veces me cuestiono, hasta me cuestiono tu existencia, en mi humanidad. Por eso eres tú quien tienes que esforzarme. Porque la duda viene. Y la duda viene muchas veces diciendo, Señor, ¿realmente tú eres como nosotros te hemos interpretado, como te enseñamos?
Y es verdad lo que dijo un día Diego. O sea, nuestra doctrina y nuestra enseñanza se basa en el hecho de que muchos han estudiado la Biblia a lo largo de los siglos y hemos llegado a la doctrina que hemos abrazado. Yo no creo que exista un creyente que no haya pasado por el valle de la duda. Y esto lo digo para animarnos. Porque nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios. Dice, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego dice, siempre te ayudaré. Can you repeat with me? In all the time I help you. I will help. No sé cómo se dice. I will help you. Lo he dicho bien. Ya puedo ir a Uganda a traducir. No hace falta que vaya, Julius. Siempre te ayudaré. All the time. Toujours. En todo momento. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Qué es sustentar? Es dar todo lo que yo, lo que tú, lo que nosotros necesitamos. No es solamente el sustento en cuanto a comida, es lo que yo necesito para hacer su voluntad. Siempre. Siempre. A mí me preocupa, bueno, esto es un pensamiento mío, no digo que sea correcto o no, pero me preocupa cuando continuamente estamos pidiéndole a Dios provisión. Cuando continuamente le pedimos a Dios que nos supla nuestras necesidades. ¿Acaso Él no lo ha prometido? Y esto ocurre mucho cuando estamos en el ministerio. Cuando la economía va justa. Yo le puedo decir a Dios en mi oración, porque a nivel personal, yo creo que no está mal que lo diga, no quiero, es que no quiero que se malinterprete, pero he aprendido en mi oración con Dios a orar confiando en Dios. Yo sé que suena esto, o sea, yo descanso en Él. O sea, si yo paso un momento difícil, es como el hijo que va a su papá y le dice, tengo miedo, papá, necesito, ayúdame. Pero la fe genuina es cuando voy a mi papá porque sé que Él me va a ayudar. Y sé que mi papá no me va a rechazar. Por eso puedo acudir con plena confianza, como un niño pequeño que esto lo veíamos, creo que fue el viernes, ¿no? Un niño pequeño que acude a su padre, no porque no confíe en su padre, precisamente acude a su padre porque confía en su padre. Y ahí ora a su padre, le abre su corazón y le dice, estoy hablando de un niño, tus hijos, mis hijas, mis nietos, o sea, que vienen a ti porque confían en ti. Y en esa confianza abren sus corazones y te dicen cómo se encuentran, lo que necesitan. Hay un niño en el colegio que me pega, me hace la vida imposible y viene a ti para que le ayudes. ¿Acaso tú no te vas a mover? No sé si me estoy explicando. Cuando llegamos a ese nivel de fe y de confianza, la vida cristiana cambia rotundamente. Porque ya no lo ves como que yo tengo que ganarme el favor de Dios a través de determinados rituales religiosos. O sea, es que veo a Dios como mi Padre, sé que Él está conmigo, sé que Él nunca me va a desamparar, siempre estará a mi lado. Como dijo Jesús, siempre estaré con vosotros. Yo sé que está conmigo y yo sé que puedo abrirle mi corazón y decirle, Señor, esto me pasa, ayúdame. Y eso es orar con fe. Es orar con la confianza de saber que Él te va a echar una mano.
A lo mejor no te va a dar lo que tú quieres que te dé, pero te va a dar lo mejor. Siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré. Con la diestra no está hablando de su mano, del brazo de Dios. Está hablando de algo que le caracteriza a Dios. Está hablando de su justicia. O sea, yo te voy a sustentar de acuerdo a lo que yo, Dios, considero que es justo. La diestra de su justicia. Bien. Así que, si Dios es, porque hemos venido aquí, ¿para qué en esta mañana? Alabarle, adorarle, pero también a escuchar su consejo, ¿no? No hemos venido aquí solamente para cumplir un ritual religioso, para esto lo hacemos desde casa, miramos. No, hemos venido aquí para escuchar su consejo. Primero, ninguno de los que estamos aquí merecemos el favor de Dios. Pero Dios nos ha amado. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí. Pero estamos aquí también porque Dios tiene un propósito con nosotros. Es que alcancemos a aquellos que están a nuestro lado para que ellos también conozcan a Dios y también puedan encontrarse con ese favor de Dios. Saber que Dios los ama. Que no importa su vida, importa el amor de Dios hacia ellos. Tenemos que salir de aquí creyendo con todo nuestro corazón que no importa las circunstancias. Lo que importa es que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias. Amén. Y que Él nos sustenta porque Él es justo y porque Él es bueno. Amén. Quiero refrescar un poquito. Yo, Consu, te doy permiso para que me digas clac, clac cuando me pase de tiempo. ¿Vale? Y le dais permiso a Consu, ¿verdad? Vimos hace no la semana pasada, sino la anterior, que algunas cositas, ¿no?, que son interesantes. Lo primero es Pedro y Juan en la puerta del templo, llamada La Hermosa, en Hechos 3, se topan con un mendigo paralítico que les pide ayuda, les pide una limosna. Y Pedro y Juan, yo no sé si son como yo, que mira a ver lo que llevan los bolsillos, mete la mano en los bolsillos. y palpa a ver el grosor de la moneda. No sé si es que no llevaban dinero, pero dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y dice que fijando en él los ojos, Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Así que le dio lo que tenía. No tenía oro, no tenía plata, pero tenía a Cristo. Entonces, la lección que podemos sacar de esto es que no podemos dar lo que no tenemos. Y que si queremos dar, por así decirlo, a Cristo, Jesús, el Señor, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, no sé por qué le decimos segunda persona de la Trinidad, lo hemos puesto en esa escala. Dios es Dios. Bueno, no vamos a entrar en el tema de la Trinidad, sino yo, para poder dar a Jesús, yo necesito tenerlo. O sea, lo que quiero decir, tiene que ser real en mi vida. Yo no puedo dar lo que no es real en mi vida. Entonces, no puedo dar lo que no tengo. Sí puedo dar lo que tengo. Otra cosa que vimos hace 2 semanas atrás, si os acordáis, si yo quiero servir a Dios, tengo que tener disposición a padecer. Padecimiento, significa pasarlo mal.
el amor es sufrido, ¿no? Entonces, tenemos que ser, siempre decimos, ¿cuántos queréis servir a Dios? Bueno, y levantamos la mano, porque en el fondo de nuestros corazones yo creo que sí que queremos servir a Dios. Luego, a veces que no sabemos cómo hacerlo. No es que no queremos, a veces que no sabemos cómo hacerlo. A veces porque no estamos preparados para hacerlo. Y otras veces pensamos que servir a Dios es un camino de rosas. Pero no es así. Servir a Dios y a veces dentro del mundo cristiano, yo sé que aquí no pasa, hay casi, no pelea, pero sí estamos buscando una posición, un título, una credencial. Sin ser conscientes a veces de lo que significa servir a Dios en el ministerio. Lo que significa la soledad a veces. Porque el ministerio a veces te lleva a soledad. A veces a no tener amigos. Sí, amigos sí, pero amigos con quienes abrir tu corazón sin que te juzguen, difícil. Y dentro de la iglesia es muy difícil. Porque somos, en el fondo, muy religiosos. Y somos muy dados a juzgar. Y a emitir veredicto, juicio, sentencia. Entonces vemos que si yo quiero servir a Dios, yo tengo que tener una disposición a padecer rechazo. O sea, si miramos, a ver, la vida de Jesús, ¿cómo fue la vida de Jesús? A ver, sabemos, hay algunos rasgos de la vida de Jesús que quedaron plasmados, pero no todos. O sea, no sabemos cómo fue Jesús con sus compañeros de colegio de la sinagoga. ¿Sabéis que la sinagoga, pues al lado de la sinagoga estaba la escuela de los niños, pegado a la sinagoga? Y allí les enseñaban cómo era la relación de Jesús con los niños, con sus compañeros. No lo sabemos. ¿Cómo fue su juventud, la pubertad? Con 12 años lo vemos discutiendo con los doctores de la ley en el templo, 12 añitos. Se enfadan sus padres porque se había quedado en Jerusalén y ellos iban camino de Nazaret. Pero no sabéis que en las cosas de mi padre tengo que estar, sí, tú, de acuerdo, todo lo que tú quieras, pero tú camino a la carpintería que te voy a apañar yo. Ese es el José, ¿no? Hasta los 30 años, cuando adquiere su mayoría de edad civil y puede ya independizarse de casa de su padre. Y sale y empieza su ministerio. Pero vemos que la vida de Jesús no fue fácil. A veces lo querían hacer rey, otras veces lo querían despeñar, apedrear. Muchas veces fue rechazado, menospreciado. Y esto es lo que el profeta Isaías le describe como experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, si quieres servir a Dios, tienes que estar dispuesto a padecer el rechazo, padecer un montón de cosas que van a venir. Y esto es lo que Dios le encomendó a Ananías cuando le dice al profeta Ananías, a un discípulo llamado Ananías que vivía en Damasco, le dice, ve a tal casa que ahí está Saulo de Tarso, él está orando. Pero Señor, ¿tú sabes quién es? Dice, a ver, soy Dios, yo sé quién es. Lo que no sabía Ananías, o tal vez no tenía sus dudas, era la conversión tan genuina que Pablo, camino de Damasco, había tenido. Y que él había tomado la decisión de seguir a Cristo. Y lo que en Hechos 9 le dice Dios a Ananías, dice,
ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, o sea, de los judíos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, lo que Pablo iba a cumplir camino de Damasco era lo que él iba a sufrir por hacerse cristiano. Camino de Damasco, conocemos la historia. Él iba ¿a qué? A prender presos a los seguidores del camino, los seguidores de Jesús. A justiciarlos, a llevarlos delante de las autoridades, convencido de que lo hacía en nombre de Dios. Pero Cristo viene, se le presenta y su vida es transformada. Ojalá en nuestra vida, la vida de todos los que estamos aquí sea transformada, como fue la vida de Pablo. Como fue la de Pablo. Y dice, me es necesario, es como si tú dices, vale, ¿tú quieres servir a Dios? Vale, muy bien, pero vas a pasar esto. Escoge. Y Pablo le relata a los corintios, esto no lo vamos a leer, lo leímos, relata a los corintios por cuántas situaciones él pasó. Y vemos en Hechos 9 cómo Dios empieza a librar ya a Pablo, porque dice que enseguida después de recobrar la vista, empezó a predicar a Cristo. ¿Cuántos días habían pasado desde que él tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco? 3 días. Viene Ananías, el discípulo, muy temeroso, ora por él, se quedó ciego Pablo, caen unas escamas de los ojos, recobra la vista y dice que enseguida vienen a por él. En cuanto él empieza a predicar a Cristo, enseguida se levantan contra él y tuvo que salir de Damasco por la muralla en una cesta. Lo descolgaron para que no lo pillaran en la puerta, pero se lo querían cargar. Así que empezó desde el primer día a padecer por Cristo. Aquellos que son llamados a la misión transcultural a otros países tienen que salir preparados a padecer. Y luego vemos también la importancia del ministerio profético. Y una de las cosas que yo estoy orando a Dios, esta mañana le oraba y le decía, Señor, necesitamos la iglesia del siglo XXI, ¿no? Como estamos en el 2022, ya no sé en qué siglo estamos. En el siglo XXI, que restaures el ministerio profético genuino. El ministerio profético genuino. No el ministerio de yo siento que, sino el ministerio profético genuino, que es para levantar, para retar, para impulsar, para empujar. Y también para dar dirección. Y aparecen muchos profetas en el libro de Hechos, pero uno es el profeta Ágabo. Ágabo lo vemos al principio de la vida de Pablo, al principio del ministerio de Pablo, y Ágabo, no sé si lo digo bien, lo vemos también casi al final del ministerio de Pablo. ¿Estáis cansados? Un poquito, ¿no? Me gusta. Quiero compartir esta enseñanza porque primero creo que es del Señor. Segundo, porque yo creo que es tiempo de que la iglesia en el mundo occidental salga de un letargo espiritual. Un letargo, o sea, yo no sé si es peor, lo digo de verdad. O sea, hay países, esto ya lo hemos dicho muchas veces, hay países donde la iglesia está siendo perseguida físicamente. Cuando digo físicamente es que van a por ellos.
los encierran, los amenazan, los torturan, incluso algunos los ajustician y los condenan a muerte solamente por haberse hecho cristianos seguidores de Jesús. Nosotros no vivimos en un país donde somos perseguidos físicamente, pero sí que somos perseguidos de otra manera. Y no voy a decir las leyes, las nuevas leyes. Somos perseguidos por el materialismo. Somos perseguidos por el amor al dinero. Somos perseguidos por el humanismo. Somos perseguidos incluso por tendencias que les llamamos culturales, pero tienen un trasfondo religioso de países occidentales. Somos perseguidos por estilos de vida. Somos perseguidos por la moda en el vestir. Y a veces toda nuestra preocupación es, si no tengo esta chaqueta, porque no está de moda, ya estamos todo preocupados. Esos son todos nuestros problemas. Pero nos persigue. Y esto lo que hace es que el concepto de servir a Dios lo tenemos erróneo. Porque no estamos felices si no tenemos aquello que nos persigue. El móvil de última generación, 5G, ese coche de tal marca. O sea, es tan fuerte el bombardeo que recibimos continuamente de necesidades que se nos imponen, que realmente no son tan necesarias, pero nosotros pensamos que sí que son necesarias, que condicionamos nuestro servicio a tener esto y aquello, nuestro servicio a Dios. Y entramos en una apatía y un letargo espiritual que nos que hace que nuestra vida esté centrada en nosotros mismos. Y venimos aquí un domingo y escuchamos una palabra, nos vamos emocionalmente tocados o emocionalmente hundidos, pero se ha tocado para bien, se ha hundido. Esto es para cambiarme, transformarme, retarme. Y volvemos a nuestro letargo, no todos. Y tal vez aquí, no sé, pero en muchas iglesias está pasando eso. Por eso hoy necesitamos de congresos, de conciertos, porque esto mantiene nuestra alma. Pero ¿qué pasa cuando eso no está? No sé si me explico. Necesitamos los ágabos, los profetas. En Hechos 21 dice, del 8 al 15, mirad lo que dice, mirad el corazón de Pablo. A mí me encanta Pablo, me encanta. Dice, al otro día, el versículo 8, saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice estábamos porque se incluye Lucas, que es el autor estaba con ellos. Aquel médico del Nuevo Testamento llamado Lucas era médico. Bueno, es otra historia. Él se incluye, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, ¿os acordáis quién era Felipe? Aquí lo dice, uno de los 7. ¿Quién era? Los 7, aquellos que nosotros llamamos diáconos, que no aparece en Hechos 6 la palabra diácono, pero nosotros lo hemos puesto diácono. Dice, ahí estaba Felipe, el que bajó a Samaria. Felipe fue el que le habló al eunuco. Y ya le habían puesto hasta su título, Felipe el evangelista. Y de que ahí estaba Felipe el evangelista, que uno de los 7, posamos con él, se quedan en casa de Felipe. Y este Felipe tenía 4 hijas doncellas que eran profetas, profetizaban. Así que la profecía era algo normal en la iglesia primitiva. Y de que permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendió de Judea otro profeta, un profeta llamado Ágabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, o sea, el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos, no sé cómo lo hizo, atándose los pies y las manos, con el cinturón de Pablo, dijo esto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de Ágabo. Y dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Si yo voy a casa de Felipe, de alguien, ahí estoy comiendo, estoy bebiendo, y viene un profeta y se me pone el cinturón, y yo estoy pensando, a lo mejor, yo qué sé, tengo un viaje previsto para ir a no sé dónde, y viene, ¿sabe lo que te va a pasar, Juanito? Tú eres el dueño del cinturón, pues de la misma forma que te ato mano, que estoy atado de mano y pie, así te van a atar allí, ahí donde tú vas. Y digo, esto es del Señor. Muchas gracias, Señor, por anticiparte. Muchas gracias, Señor, por revelarme que no debo ir allá. ¿O por qué se le ocurre a Dios decirle a Pablo lo que va a padecer? ¿Acaso no era mejor callarse y que Pablo se encuentre con lo que se encuentra? Pero mirad el corazón de Pablo. Es que me encanta. Me encanta. Yo muchas veces le he dicho, Señor, me gustaría ser como Pablo, hasta que llegué a leer esto. Dije, bueno, soy Juan. Y Juan vivió hasta los 90 años en la isla de Patmos. Yo quiero ser como Juan. No. Y dice, ¿y qué pasó? Yo tengo que tener muy claro un llamado de Dios. Yo tengo que tener muy claro que quiero servir a Dios. Porque a veces, hasta los que están a mi lado, por mi bien y pensando en mi bien, pueden ser un estorbo en mi servicio a Dios. ¿Estás conmigo? Todo esto lo cuento porque he hecho la pregunta al principio, o a mitad, no me acuerdo cuándo fue, ¿quieres servir a Dios? Tienes que tener muy claro que quieres servir a Dios. Porque te vas a encontrar un marido que te va a decir que no quiere que vayas a Cuba. ¿Te lo has encontrado alguna vez? Es verdad, es así. O sea, es que yo creo que en este tiempo, hermanos, o tienes claro que quieres servir a Dios, o dedícate a otra cosa. Pero no juguemos a la religión. No juguemos a la religión. No limitemos nuestra vida religiosa a un domingo o a un viernes, un domingo, o cuando hay tantísima gente que necesita oír el Evangelio. ¿Estás conmigo? ¿Qué dice? Versículo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Yo no sé si Ágabo sabía de quién era el cinto. Lo que sí Ágabo sabe es que el Espíritu Santo le dice, toma un cinto, ese cinto. Yo no sé si todos los cintos estaban allí como los pistoleros, ¿no? Antiguamente. Aquí armas no, y colgaban los vaqueros allí en la entrada las armas. No sabemos, yo qué sé, no vamos a imaginar. Pero él agarra el cinto de Pablo y el Espíritu Santo habla a través de Ágabo. Así atarán en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los judíos. Y todos... Al oír esto, le rogamos nosotros, ¿quiénes son? Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, el autor del libro de Hechos, nosotros, él. No sabemos quiénes más estaban. Habría que ver todo el contexto. Dice, nosotros le rogamos a Pablo
Y los de aquel lugar, ¿quiénes eran? El Felipe el evangelista, Felipe el que había tenido un éxito tremendo en Samaria, que se sujetaban los demonios y las enfermedades eran sanadas a través de Felipe. Lee la historia de Felipe. Felipe que le habló al eunuco, que fue llevado por el Espíritu al desierto, impulsado por el Espíritu le dijo, vete a tal sitio, y ahí se encontró con alguien que estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Entienden lo que lees? No entiendo ni papas y no me lo explican. Ese Felipe, ¿qué le dice? Eran hombres de Dios, eran hombres sensibles al Espíritu Santo, seguro, habían sido dirigidos por el Espíritu Santo en más de una ocasión. Pero a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con otros. Y a veces nuestra lógica humana y nuestro corazón humano muchas veces se levanta contra el propósito de Dios en una persona o en una situación. ¿Qué dice? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, no seas tonto. Hay que ser muy tarado para ir a Jerusalén. Mira lo que Dios te está diciendo, te está previniendo. Pero Pablo tenía muy claro que Dios le estaba revelando lo que iba a pasar, pero no diciéndole que no fuera, que son dos cosas diferentes. Por eso digo que hoy, más que nunca, en el mundo occidental, la iglesia del mundo occidental necesita profetas de verdad. No profecías de un maremoto de 300 metros de alto, como escuché una vez en YouTube y digo, Señor Jesús. Amén. ¿Estás conmigo? Profeta, el ministerio profético. Y yo os pido, hermanos, orad para que Dios levante en nuestra iglesia el ministerio profético. Pero verdadero, no de sentimientos, no de emociones, sino movido y dirigido por el Espíritu. Pablo le responde, imagínate lo que soy yo, Pablo, y le digo, no os preocupéis, hermanos, que no voy no solamente no voy a bajar a subir a Jerusalén, porque Jerusalén está en un monte. No solamente voy a subir a Jerusalén, sino que si puedo me voy a ir hacia el otro lado, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Les echa un broncazo. ¿Es que me estáis quebrantando el corazón? ¿Qué estáis haciendo ahí llorando? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Wow! Señor, mira cómo estoy. No sé si voy a llegar a final de mes. Que está bien. Trata con mi esposo, Señor, que no me deja ir a Cuba, Padre. ¡Guau! Mirad, voy a ir terminando esta parte, pero quiero seguir, porque hay mucho que Dios me ha mostrado en estos días que tengo que hablar a la iglesia. Pero quiero terminar esta parte diciendo, Jesús dijo, a ver si me puedo explicar bien. Esto el otro día en videoconferencia lo dije como 18 veces, ya está, me estoy explicando bien y todo, que sí. Y es que lo tengo ya como una muletilla, está aquí, es un aguijón en mi carne, ¿no? Entonces, bueno, mirad, me encanta, o sea, el hombre peca. Nada más pecar Dios le promete. Nosotros interpretamos Génesis 3:15 diciendo
que la semilla de la mujer machacaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le heriría. La simiente, no la semilla, perdón, la simiente de la mujer. Eso es que tengo que parar. Gracias. No, gracias. No os preocupéis, hermano. Entonces, dice, y está todo el plan de Dios, que todo, escoge a un hombre llamado Abraham, escoge a un pueblo llamado Israel. De Israel sale el Mesías. El Mesías era hombre, era Dios hecho hombre. Dejó su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y estaba limitado solamente al tiempo y al lugar. El momento que estaba en un determinado lugar y a ese lugar. Pero Dios en su misericordia por la humanidad, cuando Cristo ascendió a los cielos, bajó el Espíritu Santo, bajó sobre 120, que aquellos 120 empezaron a ser usados. ¿Para qué? Para llevar el nombre de Jesús a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Chiribella es lo último de la tierra para muchos judíos. Entonces, es una tontería que digo. Pero, ¿qué quiero decir? Que hoy Dios está buscando una iglesia comprometida porque Él quiere llevar el Evangelio del Reino a Chiribella, a Alacuás, a Torrente, a todos los lugares. Una iglesia que le ha entendido, una iglesia que de verdad vive para Él, una iglesia que está comprometida con Él, una iglesia que ha hecho Dios su Dios, de Jesús su Señor y que vive para eso. Una iglesia que Cristo estaba limitado, pero Jesús dijo, lo que yo hago vosotros lo haréis también, pero aún cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Él está a la diestra del Padre, bajó el Espíritu Santo. Y ahora, Dios, no somos omnipresentes, pero la iglesia de alguna manera hoy está llegando, está presente en todos los lugares de la tierra. Está llegando a todos los lugares de la tierra. Cristo vino, dio su vida, limitado en un hombre. Solamente podía hacer un milagro o milagros en el momento, de acuerdo a la necesidad. Pero hoy la iglesia, no sé cuántos millones de personas son creyentes en Cristo. Y de verdad han entregado sus vidas a Cristo y quieren servir a Cristo. Pero hoy Dios a través de su iglesia puede hacer millones de milagros o millones de milagros. ¿Por qué? Porque no es que somos pequeños Cristos, quiero que se entienda bien. Somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y si Jesús hizo milagros, la iglesia, las mismas cosas que Él hizo también. Pero necesitamos creer en Él y necesitamos el corazón que tenía Pablo. Y fijaos cómo Dios ha ido obrando. Y de verdad que esto cuando digo voy concluyendo es que va está increciendo y indescendiendo. Fijaos, ¿durante cuánto tiempo a la mujer se le ha tenido sin poder predicar, sin poder pastorear? Porque la iglesia a lo largo de la historia ha sido un poquito machista. Cuando los progres creen que están descubriendo América, cuando el primero que luchó contra el machismo fue Cristo. Sí, nada, tranquila, no pasa nada. Sí. ¿Estáis conmigo? ¿Hasta qué? ¿No? ¿Hasta qué? En el ministerio se le dio lugar a la mujer. Mirad si hay iglesia en el mundo. Ya no es solamente una iglesia de hombres que están al frente de congregaciones. Es una iglesia universal compuesta de hombres y mujeres que aman y quieren servir a Dios. ¿Estás conmigo? Hoy, en este tiempo, yo personalmente creo que es el tiempo del avivamiento en el mundo. En el mundo. Y Dios nos quiere usar a todos los que estamos aquí. A todos.
¿Os acordáis el sketch este que se hacía antiguamente? Lo hacíamos cuando estábamos en los jóvenes. Demasiado niño, cuando decíamos de recibir a Cristo, ¿no? Y había uno que decía demasiado niño, demasiado ocupado, demasiado joven, luego ya demasiado ocupado, demasiado mayor, demasiado tarde. Y pasó toda la vida de una persona y siempre estuvo con algo que impidió que pudiera dedicar su vida a Cristo. Que esto no pase con nosotros. Termino con lo que dice Pablo. Dice, al oír esto, Lucas, Felipe, a ver si le persuadimos, a ver si le convencemos que no baje, que lo necesitamos. Que ¿tú sabes lo que ha hecho Pablo? Si lo perdemos, tú sabes lo que nos vamos a perder. Sí, pero Pablo dejó un montón de discípulos que iban a seguir su obra, como lo hizo Jesús. Y dice, al oír esto le rogamos y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desestimamos. R que R, el Luquitas, el Felipito, y a saber los que estaban ahí. Pablo, ¿de verdad estás seguro? A ver si es una cabezonería tuya, que te van a matar. Sí. Pero es que no me habéis entendido, que estoy dispuesto a morir por Cristo. Que no bajes, Pablo. Y yo no sé ni siquiera si... no sé, yo ahora estoy especulando, no estoy haciendo un monólogo de la situación. Dice, como no pudimos persuadirle, desestimamos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Cómo nos parecemos, ¿Cómo nos parecemos? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que si no me haces caso, que sea hecha la voluntad del Señor. Pero ¿sabes cuándo decimos eso? Cuando pensamos que lo que nosotros pensamos y decimos es la voluntad de Dios. Si nosotros no te convencemos, que te convenza Dios. Hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. No solamente fue el cabezón del Pablo, sino que se los llevó a todos a Jerusalén. Se los llevó a todos a Jerusalén. Y yo no sé si le querían persuadir porque ellos estaban muertos de miedo por si los iban a pillar a ellos también, o realmente estaban preocupados por Pablo. Pero me encanta, ¿tú sabes lo que me encanta de cuando tú lees estos relatos? Te das cuenta que el único Superman, por así decirlo, que ha pisado la tierra es Cristo. Que todos los demás eran personas como tú y yo. Eran personas como tú y yo. Cabezones, obstinados, a veces creyendo que tenían la razón. Todo lo demás. Eran con sus miedos, con sus preguntas, sus situaciones. Pero lo bueno que tenían todos estos héroes de la fe es que amaban a Dios. Y a veces decimos, Señor, yo quiero ser como esos héroes de la fe. Y el Señor dirá, su cabezón, ya lo eres. Ya lo eres, porque nosotros queremos la zarza que arda, la brisa del Eliseo. Queremos caminar como Pedro caminó sobre las aguas. Queremos vivir eso. A lo mejor hemos vivido nosotros experiencias que a lo mejor Pedro nunca vivió. Pero el mismo Dios que estuvo con ellos está aquí, en medio nuestro. Está con nosotros. Así que yo quiero animarte. Olvídate de tus fracasos. Olvídate de tus meteduras de pata. Si tienes una deuda pendiente, págala. Si tienes algo que
hazlo. ¿Tienes que pedir perdón a alguien? Pídele perdón. Pero toma una decisión. Sube a Jerusalén, como lo hizo Pablo. Tiene que llegar el momento en que estemos dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Amén. Nos fiquem en peu. Hoy todos habláis valenciano. No catalán, valenciano. Y damos gracias al Señor. Dale gracias ahí. No te quiero decir lo que tienes que hacer en tus propias palabras. No te copies de mi oración. Tú tienes tu forma de orar. Yo oro fatal, tú oras mejor que yo. Así que hazlo, pero que sea desde lo más profundo de tu corazón. Y dale gracias. Yo quiero darle las gracias al Señor por el amor que nos tiene. Y también porque confía en nosotros. Padre, Señor, tú sabes que a veces los que enseñamos, predicamos, no sabemos cómo cerrar una predicación. No sabemos qué hacer. No sabemos si hacer un llamado, no hacerlo. Señor, sencillamente queremos terminar este tiempo dándote las gracias. Yo quiero darte las gracias por los vídeos que se han proyectado. Señor, la verdad que somos privilegiados. Estar ahí empezando a apoyar la obra en Uganda y cómo tú la estás prosperando y multiplicando. Señor, muchas gracias por el privilegio de poder trabajar contigo en la extensión de tu reino. Muchas gracias por este vídeo de Lidia, Diego y Leire. Y yo quiero orar para que este vídeo no se quede en algo que solamente nos emocione, sino que sea usado para que muchos lleguen a tener un encuentro con Cristo. Hay muchos que están con el corazón roto en el mundo, porque han sufrido pérdida de un hijo, pérdida de un bebé, Señor, o enfermedad, que necesitan de tu consuelo y necesitan de tu paz. Y yo quiero orar, Padre, que las herramientas que ahora tenemos nos dé sabiduría para usarlas, para llevar tu paz al corazón del atribulado. Yo quiero rogarte por esta congregación, que tu palabra pues no vuelva sin fruto a tu presencia. Quiero pedirte, Dios, que nos ayudes a tener yo lo necesito, Señor, aprender de Pablo, aprender de Jesús, aprender de estos héroes de la fe, de vivir como ellos vivieron. Ellos no tenían internet, no tenían coches, no tenían vehículos, pero llevaron el Evangelio a toda la tierra conocida de aquel entonces, en poco tiempo. Yo quiero rogarte que nos ayudes, Señor, a salir de nosotros mismos. Señor, haznos valientes como lo era Pablo, que frente a las dificultades o frente a los pormenores tengamos muy claro lo que tú nos has llamado. Ayúdanos. Yo quiero pedirte que levantes en España, porque estamos en España, oro por España, que levantes en España un ejército de misioneros que vayan a ser lanzados, debidamente cubiertos, pero sobre todo con un llamado claro en sus corazones, que lleven el Evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra. Quiero orar por los pueblos de España, la España vacía, que hay pueblos donde jamás alguien ha ido a llevar un folleto hablando del amor de Dios. Pueblos que están con abuelitos que están a punto de perecer y nunca han oído el Evangelio en su pureza, han oído el Evangelio religioso, pero en su pureza. Yo quiero pedirte, Dios, que lleves hasta lo último de España, el cortijo, la aldea, la masía más remota, que el nombre de Jesús sea escuchado en toda España
Y Señor, que los prejuicios que se levantan contra Dios en esta nación sean quebrados en el nombre de Jesús. Perdónanos lo que hemos hecho mal. Ayúdanos a hacerlo mejor, con tu dirección y con tu ayuda en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos. Tu fidelidad Es grande.